Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todas, todos y todes. Nos encontramos aquí en la primera reunión sincrónica que estamos haciendo de esta asignatura, Artes y Estéticas del siglo XXI, para el tercer periodo corte 2021. Bueno, básicamente me gustaría que empecemos haciendo una presentación de la asignatura, así que voy a pasar a compartir la pantalla. Bueno, primero, antes de hacer esto, voy a presentarme. Mi nombre es Raúl Federico Lacabane, soy licenciado en Composición con Medios Electroacústicos por la Universidad Nacional de Quilmes, también magíster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Soy docente de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes y de la carrera de la licenciatura en Artes Multimediales de la Universidad Nacional de las Artes. Soy docente investigador y trabajo sobre todo en el campo de artes e híbridos, vamos a llamarlo así. No solamente artes y tecnologías, porque quizás hay un concepto de tecnología que podamos ir desarrollando a lo largo de la cursada que excede la técnica, ¿sí? Así que vamos a tratar de adentrarnos un poco y que esta mirada que quizás podamos llegar a tener de la tecnología referente a una tecnología básicamente digital, la idea que en este curso nosotros podamos ampliar ese concepto, ampliarlo de una manera importante. Para esto, la gente que haya tenido formación en artes visuales entenderá que una de las tecnologías más importantes y más interesantes que se fue dando, en particular del siglo XVI en adelante, fue la del grabado, una tecnología de reproducción, ¿sí? Por lo tanto, esa tecnología de reproducción comparte, obviamente, características muy específicas de los medios analógicos y digitales de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, perdón, fines del siglo XIX, principios del siglo XX hasta siglo XXI, los cuales serán mucho y muy interesantes para el análisis, el abordaje, el análisis que vayamos a ir desarrollando, ¿sí? También tengo que decir que me interesa no digamos, ¿cuál es la línea que trabajamos en esta asignatura? La idea no es hacer un trabajo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en términos de poner de un lado o de otro la docencia o el campo de la docencia, el campo del estudiantado, sino tratar de construir conocimiento entre nosotros. Creo, por experiencia, ustedes seguramente, bueno, Carolina recién me decía que ella es docente también, eh, eh, tenemos experiencia de sobra en términos de que sabemos que cuando estamos en un espacio áulico, los docentes también aprendemos y mucho. De hecho, la mejor manera de entender o tratar de empezar a entender un tema es justamente tratar de compartirlo con otros, ¿no? Así que lo que más me interesa en ese sentido, y creo que va a ser algo compartido por ustedes, es que podamos construir entre nosotros ese conocimiento. No es el aporte que voy a hacer básicamente es el de acercarles un conjunto de lecturas eh, que me parece que son como un puntapié inicial, ni siquiera digo el canon, sino un puntapié inicial para estudiar un conjunto de líneas, un conjunto de temáticas que nos pueden llegar a abrir campos interesantes de reflexión, ¿no? Reflexión teórica. Y esa reflexión teórica también creemos fuertemente que debe incidir en la práctica artística. Es decir, la teoría nos permite, a decir de Anne Caquelin, que es una teórica muy importante francesa, que seguramente luego les voy a comentar algunos textos de ella, en especial el texto Las teorías del arte, nos permite generar una práctica teorizada, ¿sí? Es decir, una práctica con componentes muy fuertes de teoría. Y sobre todo, como dice Anne Caquelin, las prácticas teorizadas que tienen que ver con las artes y tecnologías tienen que ser construidas. Este texto es de 2008 y justamente partimos de un lugar muy interesante de análisis que tiene que ver con que no hay teoría desarrollada sobre arte y tecnología, o
en ese momento, ¿no? 2008, y según el enfoque de Anka Kelan, sino que ese campo, ese corpus teórico debe ser construido. Por las especificidades, ¿por qué esto? Por las especificidades muy particulares y muy sintomáticas de lo que es el arte y la tecnología digital, en principio, de inicio del siglo XXI. Así que bueno, ya empezamos a dar una pequeña introducción sobre algunos lineamientos que me parece que pueden llegar a ser interesantes. Cualquier cosa me paran, dicen, no es que voy a dar un discurso ni una clase que no se puede detener, sino justamente es generar un intercambio. Así que si quieren empezar a hablar, digo, toman la palabra, no hay ningún problema. ¿Sí? Hacer acotaciones, intersticios, lo que ustedes quieran. ¿No? Creo también que lo que ocurre o lo que está ocurriendo en el campo del arte y el pensamiento, vamos a poner eso como un conjunto, a esto me refiero que me interesa cualquier producción humana que esté más allá del automatismo. ¿Sí? Digo, muy acostumbrados al modelo call center, en donde hay todo un menú de cosas donde si alguien te pregunta una cosa, tenés que responder tal otra, una serie de menús desplegables y que todo tiene una respuesta o todo confluye en una respuesta. Bueno, el arte no. El arte pone una pausa, pone una pregunta, pone signos que debemos interpretar, debemos hacer un esfuerzo, y es una actividad del espíritu, es una actividad que tiene que ver con no solamente la razón, sino sobre todo con este campo complejo de sentimientos, de experiencias, de reflexión, que es el campo del arte. Que es un campo que nos tiene que permitir bajar, encontrarnos con las fallas, con las faltas, y ver que estamos atravesados por ellas, ¿no? Que muchas veces no vamos a tener respuestas, sino cada vez más profundas incertidumbres. Bien. Así que ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Voy a ir aquí a básico, compartir, aquí, pingue, compartir. Bueno, un segundito. Ahí va. Perfecto. Bueno, voy a ponerlo así para que esto sea tal como lo ven ustedes, porque si no puede haber alguna discrepancia y no quisiera que ustedes lo vean distinto. Ahí está. Bueno, más o menos estamos así. Bueno, este es ahí vamos, es la presentación de la asignatura Artes Estéticas del siglo XXI, damos una pequeña bienvenida y decimos que algunas cuestiones sobre la cursada, las actividades y la aprobación. Que esto vamos a ir charlándolo porque me parece que puede llegar a ser interesante. Las clases serán colgadas en el transcurso del día jueves de cada semana, decimos. Vamos a tratar de mantener esto, quizás si no está el día jueves, será colgado el día viernes, pero trataré que no sea más allá de esto, así como lo hicimos justamente el día jueves, ¿no? El canal directo de comunicación será el foro de consultas e intercambios, que es este forito que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que lo vamos a ir cambiando semana a semana. Así que allí tenemos, hacemos un clic, y aquí tenemos, bueno, la clase número 1 del encuentro sincrónico de hoy, el enlace permanente a los sincrónicos vía Zoom, bienvenida y presentación, la clase número 1, avisos, consultas que podemos realizar, intercambios, etcétera, etcétera. Bien. Así que ese va a ser el espacio en donde nos vamos a comunicar, sobre todo ante cualquier
consulta, cualquier situación que querramos comunicarnos de forma grupal, ¿no? El curso tendrá, decimos, una serie de actividades obligatorias. Estas actividades pueden tener más de un ítem a desarrollar. La idea básicamente es que podamos tener como actividades obligatorias 2 parciales, ¿sí? Uno mitad de cursada y otro a fin de cursada. Tenemos aprobados esos 2 parciales y tenemos aprobada la asignatura. Básicamente eso. En algún momento hemos trabajado con algunas otras actividades, pero bueno, nada, estamos abiertos también a sugerencias o recomendaciones que nos puedan hacer, ¿no? Luego, además de las actividades obligatorias, puede haber actividades recomendadas, las cuales tendrán carácter de nota de concepto, al igual que el nivel de interacción de los estudiantes durante la cursada. Esto sí es muy importante. El nivel o la cantidad, este mix de cantidad y calidad de interacción que podamos tener en el foro, en estos encuentros, también van a ser tenidos en cuenta porque tienen que ver obviamente con una predisposición a los intercambios, ¿no? Así que eso también va a incidir en la calificación. Luego el último punto dice, el examen final constará del desarrollo de una aplicación cuyas características serán determinadas antes de terminar la cursada. Esto está mal, esto no es así que esto lo vamos a tener que cambiar. El examen final, ya sé por qué, esto es de otra cosa. El examen final va a tener que ver justamente con preguntas que abordan temáticas que nosotros fuimos trabajando en este curso. Así que se van a referir justamente a ellas en la instancia de mesa examen final, ¿sí? Digamos, va a ser otra situación. Así que ahora vamos a ver que a continuación tenemos el plan de trabajo y el programa. Primero vamos a abrir el programa. Damos un clic. ¿Están viendo el PDF? Sí, perfecto. Bueno. No voy a hacer una lectura de todo esto porque para eso lo van a hacer ustedes, ¿no? Pero me interesa más que nada que nos concentremos en cuáles son los objetivos, ¿sí? Eso es una introducción, así que no hace falta verlo. Objetivos, identificar los referentes artísticos más significativos del siglo XX y siglo XXI. Obviamente que esto es enorme, es inabarcable, por supuesto, ¿no? Porque tendremos que pensar, ya que está puesto así, referentes artísticos, no está subdividido por disciplinas, ni géneros, etc. Por lo tanto, es inabarcable. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, vamos a tener una mirada, sobre todo cuando estamos mencionando esto, vamos a tener una mirada, sobre todo en lo que se denomina el campo de las artes visuales. Pero como vamos a entrar en las neovanguardias del siglo XX, vamos a ver que esas líneas, esos territorios que definían los límites entre unas disciplinas y otras, empiezan a desdibujarse. Por lo tanto, vamos a ver que nos vamos a encontrar de repente con algunos géneros que nos permiten confluir distintos tipos de disciplinas. Por ejemplo, una instalación sonora puede llegar a ser llevada a cabo por artistas visuales, artistas sonoros, por artistas de la escena, etc. Digo, o incluso hasta poetas. Ya ese lugar, que es el de las neovanguardias, que de alguna manera retoma algunos elementos del Dada, por ejemplo, vamos a ver que entra en un lugar en donde, como diría Theodor Adorno, se puede hablar del arte y las artes, ¿sí? Se puede hablar de procesos de hibridación muy fuertes que son como la característica más fuerte que nosotros vamos a ver a partir de lo que podemos denominar las prácticas culturales desarrolladas en el capitalismo tardío, a decir de Frederick Jameson, ¿sí? Es decir, lo que se denomina o puede llegar a denominarse como el arte a partir de la posmodernidad. ¿Sí? ¿Cuándo empieza la posmodernidad? Eso va a ser un elemento de discusión muy fuerte, ¿sí? No hay una fecha específica, sino que depende de los elementos que podamos nosotros ponernos a considerar
para determinar cuál puede llegar a ser la fecha de inicio o no, o las posibles fechas de inicio de este periodo posmoderno. Hoy en día hay algunos autores que están hablando de un arte post-artístico. Para eso quizás yo podría recomendar algunos textos de Homi Bhabha, que piensa el campo de la cultura como un campo en el cual se inserta el arte, pero cuyos límites son difusos en términos de ese campo cultural, ¿sí? Por lo tanto, bueno, hay discusiones muy interesantes que alimentan otras disciplinas más allá de las artísticas, como puede llegar a ser la antropología, la sociología, etc. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una mirada en la cual va a haber a autores, o vamos a trabajar con autores que no solamente provienen del campo de la crítica de arte, podemos llegar a decirlo, la teoría del arte o la filosofía del arte, sino también de estas otras disciplinas, como puede llegar a ser la sociología, la antropología. El segundo punto de los objetivos, hacer uso de instrumentos teóricos desarrollados durante el curso para analizar obras de distintos artistas. Bueno, también es imposible de abarcar, esto es como una expresión de deseo, básicamente, pero va a haber algunos términos que vamos a ir refiriéndonos y que me parece que son claves para poder de alguna forma avanzar con un análisis de la producción sensible del siglo XX y estos casi primeros 20 años del siglo XXI, ¿no? Tercer punto, desarrollar pensamiento crítico y sensible en relación a los géneros, categorías y acontecimientos claves del arte contemporáneo. Bueno, aquí es la primera vez que empezamos a hablar de arte contemporáneo. Algunos otros autores, además de un periodo o por lo menos de una periodización que se puede denominar posartística, también se le refiere como poscontemporánea. Digo, todos estos elementos los ponemos como en juego porque los van a ir escuchando, bueno, por todos lados, ¿no? El cuarto punto, reflexionar de forma escrita sobre las derivas y problemáticas del arte actual. No necesariamente solamente de forma escrita. Después les voy a mostrar algunos trabajos que hemos hecho con estudiantes de presencial de este cuatrimestre, que me parece que como si pudiéramos, a veces, digamos, para tratar de salir de esta cuestión de lo escrito y tratar de abordar otro tipo de producciones, otro tipo de géneros, otro tipo de disciplinas, quizás podemos llegar a hacer ensayos sonoros, ensayos audiovisuales o ensayos fotográficos visuales, ¿sí? Creo que eso puede llegar a ser también interesante como para poder trabajar. Entonces, otra de las cosas importantes, de los objetivos, participar activamente en los foros de discusión con proposiciones fundamentadas en las lecturas propuestas. Bien, después modalidad de dictado y los contenidos mínimos. Vamos a ver que vamos a trabajar básicamente 7 unidades. La primera unidad, arte, modernidad y globalización. Arte y modernidad, una aproximación en cruce con la estética, historia, teoría y crítica del arte. El campo de la crítica del arte es un campo muy específico, sobre todo es el que le va a dar más, digamos, el esqueleto a este curso. Creo que podríamos ya tener un encuentro que está fuera de esto, del programa pero si a ustedes les interesa, me lo pueden recordar, un encuentro que tenga que ver con otro eje, además de la producción. Para mí el campo vamos a decir, el campo del arte, hoy en día, para aquellos que nos formamos en el arte, tiene como 3 ejes, claro. Uno, el de la producción, que tiene que ver sobre todo con las técnicas, ¿sí? Pero no son 3 ejes aislados, son 3 ejes que están coordinados y que se tocan unos con otros, ¿no? El eje de la producción, la tecné, el eje de la crítica de arte o la teoría del arte y el eje de la curaduría, que tiene que ver con el eje de exhibición, ¿sí? Es decir, las prácticas de circulación de la obra, entre comillas, que vayamos a querer compartir en sociedad, ¿no? Esos 3 ejes me parece que son fundamentales y deberíamos poder asociar 3 campos de lecturas distintos para poder acercar una reflexión con respecto a cada uno de ellos, ¿no?
Sobre todo este curso, esto también obviamente ya son 3 años que lo vamos dando, y obviamente uno, en función de los intercambios que vamos teniendo en este espacio, va pensando cosas. Así que seguramente ya el año que viene voy a ayornar el programa como para que podamos acercarnos con estos 3 ejes como más claramente definidos, porque me parece que son como fundamentales para pensar nuestra práctica artística. Entonces, esta primera unidad tiene que ver con abordar arte, modernidad y globalización. Arte y modernidad, que es de donde partimos, supuestamente. Yo creo que hoy en día tenemos una mirada, un poco por lo que habíamos compartido con Carolina, después lo charlamos con Miguel. eh, Tenemos una fuerte, eh, un conjunto de propiedades o cualidades que tienen que ver con la posmodernidad, ¿no? Básicamente porque hemos nacido seguramente después de mitad del siglo XX, y tenemos algunas eh, eh, acercamientos a las producciones más actuales, probablemente, ¿no? Eh, Aunque sea en términos culturales, que no tiene que ver con esta dialéctica entre alto arte y bajo arte, ¿no? El arte alto y el arte bajo, como lo denomina Huymans. Una aproximación en cruce con la estética, historia, teoría y crítica del arte, decíamos. Fin de la relación atávica de la obra de arte con su condicionante mimético o referencial, ¿no? Esta cosa de salir de lo figurativo, de la relación con lo mimético y referencial, bueno, va a ser una de las, eh, o mejor dicho, la tensión que existe justamente entre la producción de obra de arte y su posibilidad de vinculación con lo referente o con las cualidades miméticas que pueden llegar a tener con respecto a él. Eh, Decimos, de la representación a la presentación, ¿no? Del orden de la representación a la presentación. La autonomía del arte y la pérdida del aura, ¿no? Del aura benjaminiana. El vigoroso encanto del formalismo, paradigmas emergentes, simulacros y triunfo del mercado, no hay duda del triunfo del mercado. No vamos a tener una posición condenatoria a vamos a llegar a llamarlo así, a las relaciones entre producción artística y mercado, porque básicamente lo que se mueve y lo que conocemos tiene que ver con el mercado. Así que de ninguna manera va a ser condenatoria, sino vamos a tratar de pensar justamente cuáles son las vinculaciones entre mercado también y obra de arte, ¿no? En particular, pensando algunos autores tan importantes y tan eh, emblemáticos para el arte contemporáneo, como pueden llegar a ser Andy Warhol, eh, eh, los jóvenes artistas ingleses, bueno, una serie de autores, un conjunto de autores que eh, no necesariamente han producido el arte por el arte, ¿no? Sino que evidentemente los artistas también tienen que vivir de su arte, ya sea en forma de comercialización de su fuerza de trabajo, en términos de docencia, el campo de la docencia, que es algo que nos vincula mucho, hasta la venta de obra de arte, ¿no? Digamos, eso los artistas plásticos y las artistas plásticas por suerte lo tienen muy claro. Arte y globalización, en busca de la óptica poscolonial para el avistamiento de teorías del arte y estéticas contemporáneas. Esto también es importante, tratar de posicionarnos desde una perspectiva que no sea solamente desde las teorías que provienen de el hemisferio norte, sino también situadas en nuestros contextos sudamericanos, americanos y sudamericanos en particular. Condiciones conductuales, intelectuales, culturales y por ende materiales propuestas para su práctica, el artista como productor y como producto, prácticas artísticas significantes, afectivas y culturales, los sujetos de experiencia de una sociedad del desconocimiento en el capitalismo incultural. La atención, presencia, representación, distribución y difusión de las artes, la mercancía artística, propiedad intelectual, derechos de autor, derechos de circulación pública, patrimonio y coleccionismo, las funciones híbridas en la institución arte. Todo esto va a ser
un pantallazo y ahora vamos a abrir el campo de lecturas para que podamos ver el plan de trabajo, ¿sí? Como para que podamos ver cuál es la idea de poder abordar todo esto, que es una infinidad de elementos, en muy pocas lecturas. Sobre todo como para tener una impronta más bien general, como si viéramos un mapa entero. ¿Vieron cuando, yo recuerdo, por lo menos cuando era chico, cuando vi un mapamundi por primera vez, no, recibí un shock cognitivo porque dije, ¿cómo? No entendía qué estaba viendo. Recuerdo muy fuertemente, había sido un mapamundi de un tamaño importante, donde había muchas descripciones y muy pequeñas de ríos, bueno, configuraciones geográficas y políticas, etc. Yo dije, ¿cómo se lee esto? ¿No? ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, va a ser esto. Un shock de elementos. Y ese shock de elementos lo podemos ver aquí, en este plan de trabajo, en estas tres lecturas. En estas tres lecturas. El trabajo de Giuseppe Di Giacomo, que se denomina Arte y Filosofía desde los inicios del siglo XX a nuestros días, es un primer capítulo del libro Al margen de los esquemas, estética y artes figurativas desde principios del siglo XX hasta nuestros días, por la editorial Machado Libros. Es un texto original en italiano en 2015, fue editado por Machado Libros en castellano en 2016. Por lo tanto, siglo XXI. ¿Sí? Una lectura del siglo XXI. Por otro lado, vamos a tener, en términos de tratar de acercarnos, eso obviamente es septentrional, es un autor italiano, vamos a tener esta mirada latinoamericana actualizada con un par de cacheteos que nos puede llegar a dar este maravilloso autor, que es Luis Kamnitzer, autor y artista uruguayo de origen alemán. En este texto que ya tiene unos siglos, iba a decir, qué fuerte, unas décadas, el texto original es de 1969, Arte Colonial Contemporáneo, que se encuentra en el libro Arte, Estado y No Estado, de la editorial HUM de Montevideo, editado en el año 2012, pero el texto original es de 1969. Y por último, volvemos al siglo XXI, van a ver que vamos a estar trabajando de forma pendular entre textos muy actuales y textos de hace unas décadas, que es el texto de José Luis Brea, para mí, uno de los autores más importantes de los estudios culturales vinculados a las nuevas tecnologías. Lamentablemente un autor que falleció muy joven en el año 2010, con 50 años apenas, así que fue una pérdida muy grande. Con este texto, que se incorpora como un anexo en el libro El Tercer Umbral, Estatuto de las Prácticas Artísticas en la Era del Capitalismo Cultural, editado por Sendeak, una editorial de Murcia, en el año 2008, por lo tanto es un texto editado en 2008, que se denomina Redefinición de las Prácticas Artísticas siglo XXI. Aquí vamos a ver cómo, sobre todo, se concentra las últimas páginas del texto de Di Giacomo en una apertura muy grande, en algo así como 56 puntos, o 36 puntos del texto de Brea, en donde vamos a pensar qué es un autor, qué es una autora de las prácticas artísticas en el siglo XXI, ¿no? Así que esto va a ser como una introducción que vamos a tener a todos estos temas que hemos visto en esta primera columna. Vamos a abrir aquí. En la unidad número 2 vamos a abordar la obra de arte y el principio montaje. La obra de arte, el problema de la obra de arte, tratar de pensar qué es la obra de arte, cómo pasamos de los conceptos de obra de arte cerrada a, por lo menos, el advenimiento de la obra de arte abierta, como propuso Umberto Eco en 1962. Fíjense que la década del 60 es fundamental, es una década, yo diría, inabarcable también, infinita, que la verdad que da ganas de quedarse a vivir en esa década, pero bueno, estamos en 2021, en plena pandemia, así que vamos a volver. Bueno, conceptos de obra en función de ergon, ¿no? Y en actividad, energía, la liturgia como acontecimiento, hacer poiesis y actuar praxis, la acción como obra,
categorías de la obra de arte vanguardista, lo nuevo, el azar, concepto de alegoría y montaje, obras de las vanguardias históricas y neovanguardias, relaciones revisadas a partir de fuerzas de ruptura y de continuidad, intercambios temporales, futuros anticipados y pasados reconstruidos, el principio, perdón, el montaje como principio. Esto va a ser la segunda parte de esta unidad, que vamos a concentrarnos fuertemente, porque para mí, como, no, bueno, perdón, para mí, para estos grandes autores que vamos a estar revisando, el principio montaje, del cual se originan prácticas técnicas o prácticas artísticas como el papier collé, como perdón, el collage o el assemblage y todos los derivados que nosotros trabajamos en el campo digital, porque en definitiva lo que hacemos es cortar o copiar y pegar, ¿sí? Esa concepción de montaje con elementos que pueden llegar a ser textuales, imágenes, videos, sonidos, etcétera, a través de estas técnicas, de estas dos herramientas muy simples de cortar y pegar, bueno, vienen de este principio, vamos a llamarlo así, el montaje. El montaje desplegado, papier collé, collage, de la presentación de la materia, el trope de L'Oeil, a la materialidad de lo presentado, el assemblage, esta diferencia, ¿no?, entre representación y presentación, sobre todo en términos de pensar algunos autores. Cuando pensamos en Braque o en Picasso, vamos a ver que estos autores nunca abandonaron la representación. Lo que trabajaron fue un sistema de representación distinta al de la perspectiva lineal del siglo XV, la perspectiva lineal de Vasari, de Alberti, etc. Digo, construyeron otro sistema de representación, ¿sí? Pero o trabajaron con otro sistema de representación, lo adaptaron al siglo XX, si se quiere, a las dinámicas propuestas por la sociedad del siglo XX. Muy bien, se cortó justo, así que voy a tratar de reconstruir lo último que estábamos hablando. Creo que estamos hablando de Braque, Picasso, con estos sistemas de representación, en donde generan esto que denominamos cubismo, primero con el protocubismo, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Por cierto, hay un simposio y una muestra muy interesante que se dio en el MoMA en el año 1989, que yo se los sugiero, si les interesa todo este tema, que es increíble. Les voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla aquí, ahí está. Vamos a poner acá MoMA. Ustedes ponen MoMA. Les sugiero esto, ¿no? Digamos, el MoMA ha hecho un trabajo tremendo, tremendo de digitalización. Yo creo que, bueno, en función de algunos textos muy importantes de Ana María Guas, que es una de las críticas más importantes de habla hispana, tiene un libro muy interesante sobre arte y exposiciones. Voy a poner aquí, Ana María Guas, ¿cómo se llama? Exposiciones, libro, perdón, no recuerdo ahora cómo es que se llama. Acá está. Este. El arte del siglo XX en sus exposiciones. Este es un libro muy, muy interesante, 1945-2007, editado por Ediciones del Cerval, 2009, segunda edición ampliada, en donde hace un recorrido, Ana María Guas, por las exposiciones, o por un conjunto de exposiciones, obviamente, no todo hemisferio norte céntrico, de 1945-2007, en donde se analizan un conjunto de exposiciones con esta idea de la bienal o la trienal, las exposiciones como Documenta, las grandes exposiciones, la Bienal de Venecia, bueno, estas grandes exposiciones con sus exposiciones históricas, donde nos permite como tener una perspectiva de el dispositivo de exposición, cómo funciona el dispositivo de exposición y de promoción de artistas y el mercado del arte, vinculado obviamente a otra de las formas de exposición tan particulares como puede llegar a ser eh, las
perdón, em, las ferias de arte de Kassel, por ejemplo, y que se han, bueno, han visto, se han vuelto como una marca en donde podemos ver exposiciones de Kassel en Miami, que es una de las más famosas, de esta especie de festivales de venta, ¿sí? Y este es un texto muy, muy interesante y muy importante para poder revisar estas exposiciones históricas. Pero más allá de eso, les decía aquí, si vamos al buscador del MoMA y ponemos, por ejemplo, Picasso and Braque, le damos un Enter, vamos a ver que nos va a aparecer en un momento la exposición del año 89, Braque y Picasso. Ah, perdón, lo escribí mal. Bueno, tiene un muy buen buscador que te dice Braque, no Back, Braque and Picasso, Picasso and Braque, perdón. Hacemos un clic y nos va a mostrar, bueno, la colección, esto no nos interesa, esto no nos interesa, esto sí nos interesa. La exhibición Picasso y Braque, como los pioneros del cubismo, ¿no? Vamos a ver que esta exposición empezó el 24 de septiembre de 1989 hasta el 16 de enero de 1990. Van a tener fotos de la exposición, es muy impresionante esto, ¿sí? Un conjunto de fotos de la exposición. Hay algunos detalles de obras, miren, ahí están las señoritas de Aviñón. Bueno, pero esto es lo más rico, miren, está acá, se puede ver la publicación, lo pueden descargar el PDF del catálogo de la exposición. No solamente eso, sino el catálogo también en alemán o en castellano. Esto es una fuente, si les interesa el cubismo, es una fuente, miren la cantidad de páginas. Esto, bueno, nada, esto es lo que tiene Internet, la globalización que ha traído cosas tremendas, nefastas y cosas fabulosas. Un libro original que obviamente ya a prácticamente a nadie le interesa, para que Picasso, pero creo que a muchos de nosotros sí. Eh, por lo menos somos los únicos que nos puede llegar a interesar. Es un estudio sobre la producción del cubismo que es increíble, increíble. Así que, nada, esta joyita pueden buscar las exposiciones del MoMA. La mayor parte de las exposiciones del MoMA están puestas con sus catálogos. Es una locura lo que han hecho esta gente y por ahora está gratuito. No sé, ojalá que sea política estable y que sea una política que sigan todos los museos. Me pasa que para poder hacer una digitalización de las fotografías de el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía está haciendo una cosa muy parecida, pero bueno, nada, ahí tienen mucha guita. La verdad que sería buenísimo poder hacer esto en las salas, en los museos locales, sería algo maravilloso, poder recuperar el patrimonio y disponerlo para promover el arte local, ¿no? Bueno, nada, esto se los quería mostrar porque me parece que es interesante. Acá, estamos, perdón, volvemos aquí. De la presentación estábamos hablando de la assemblage y el principio del montaje. Bueno, perdón, porque en este libro, en estos libros que estábamos viendo, que es la revisión del cubismo, hay toda una sección muy importante sobre el collage, ¿sí? Y sobre este principio de montaje. Otras formas de montaje, el de collage, el decoupage, el MERS, combined paintings o las pinturas combinadas de Rauschenberg, el fotomontaje, el montaje sonoro y el montaje cinematográfico. Acá ya vemos cómo el concepto de montaje ya afecta no solamente el campo de la visual, sino también de las artes visuales, sino también al cinematográfico como una experiencia o una de las disciplinas artísticas emergentes a principios del siglo XX, que todavía no había desarrollado su lenguaje. Tenemos que esperar a Einstein como para que ello ocurra. Eh, eh, y tampoco el cine sonoro, digo, ni siquiera estamos hablando de eso, pero ya el concepto de montaje es sumamente importante y también el montaje sonoro contemporáneo, que bueno, desde que existen las grabaciones analógicas, evidentemente, y por ejemplo, una de los géneros del arte sonoro
que nace en la década, fines de la década de 40 en la Radio Francia, bueno, podemos acercarnos con producciones muy interesantes, ¿no? Con Pierre Schaeffer, toda la escuela francesa. Bueno, el montaje dialéctico, la negación del autor épico benjaminiano, y ejemplos a partir de Einbahnstraße y Passagenberg de Walter Benjamin. La primera obra, Einbahnstraße, es Calle de Mano Única, creo que editado en 1927, si mal no recuerdo, 1929, y el Passagenberg, o la obra de los pasajes de Benjamin, que, bueno, no lo terminó, se editó posteriori de su muerte, o su asesinato, ¿no? Para esas lecturas de la unidad 2, vamos a trabajar, perdón, vamos aquí, el texto de Agamben, Arqueología de la obra de arte, que es como nos va a permitir bucear un poco el concepto de obra de arte. Es un artículo que se encuentra en el libro Creación y Anarquía, la obra la obra en la época de la religión capitalista, editado por Adriana Hidalgo en el año 2019, pero el texto original a italiano de Agamben es del 2017, también, texto hiper nuevo. ¡Pum! Hola, ¿qué tal? Ahí vamos a ir un poco atrás con esta dinámica que estamos haciendo. Vamos a recuperar el texto ya clásico, parte del canon de la crítica de arte, que es el texto de Peter Burger. No vamos a leer todo el libro, vamos a leer solamente el capítulo 3, la obra de arte vanguardista, que pertenece al texto Teoría de la Vanguardia, editado por Las 40, en el año 2010, pero el texto original es del 74. Ahí es donde vamos a ver como desarrollado a fondo el principio de montaje, ¿sí? Y por último, este no es obligatorio, pero les recontra recomiendo el texto de Hal Foster, que es otro de los, vamos a llamarlo así, críticos de arte, teóricos de arte más importantes e influyentes de finales del siglo XX. Eh, Todo esto, obviamente, es hemisferio norte, estamos hablando, ¿no? Que es Hal Foster, con el pequeño texto ¿Quién teme a la neovanguardia?, que es un texto increíble que se encuentra dentro del libro El retorno de lo real, la vanguardia a finales del siglo. Sí, perdón. Es un texto original de fines del siglo XX, 1999, editado por Akal en el año 2001. También, como parte de esto, ya concentrándonos sobre todo en el montaje, vamos a ver el texto de Tony Simon-Mulet, que es de 2004, Los lenguajes visuales de la modernidad, collage, asamblaje y montaje. Vamos a ver la gacetilla de prensa de la exposición Collage del 1948 en el MoMA, como para que veamos, bueno, qué temas se trabajaban en ese momento, y la gran exposición donde aparece fuertemente el término assemblage, llevado a cabo por el curador William Seitz, teórico y crítico William Seitz, de la exposición El arte del ensamblaje, del año 1961. Ahí tenemos como los dos puntos, ¿sí?, del inicio del collage, de las exposiciones de collage, y cómo pasamos del término collage al término assemblage, del 48 al 61. ¿Sí? Ahí, con esto vamos a cerrar como las lecturas de la segunda unidad, perdón. Vamos a la tercera, objeto y concepto. Bueno, aquí nos vamos a concentrar en estas dos dimensiones. La dimensión objetual de la obra de arte, ya puede ser objeto físico como objeto sonoro, no nos importa en ese sentido. Y por otro lado, la obra conceptual. Puede llegar a ser, no sé, de Lawrence Holloway, una obra conceptual, que es del campo de las artes visuales, con texto, hasta podemos pasar a la obra 4 minutos 33 segundos de John Cage, ¿no? Pasamos de el objeto sonoro al concepto sonoro, ¿sí? Vamos, esta especie de traslado, en donde vamos a pensar la objetualidad, el arte objetual y la posobjetualidad, sobre todo de la mano de Marchand Fils. La materia se manifiesta, los objetos ordinarios como material artístico, modos de transformación objetual, operaciones de apropiación, intervención y acumulación, que son obviamente operaciones que se dan sobre todo a principios del siglo XX, ¿no?, que podemos pensar la apropiación, la intervención y la acumulación, que son algunas de las operaciones que trabaja Duchamp, ¿sí?, a principios del siglo XX,
como muy claramente, la fragmentación, referencia y desfuncionalización de los objetos artísticos, las pinturas combinadas de Rauschenberg, los objetos mínimos, las estructuras primarias, todo lo que tiene que ver con el arte minimal, ¿sí? Arte minimal, estructuras primarias, objetos específicos, arte ABC o arte literalista. Ahí vamos a ver un autor que es muy importante, que es clave también parte del canon de la teoría literaria, que es perdón, me olvidé el nombre. Michael Fried, ahí está, perdón. Objetualidad en tanto teatralidad negativa, esto es lo que trabaja Michael Fried. Relaciones a partir de un continuo y completo estar presente, cuando la obra de arte ya no reside en el objeto. La primera pregunta que se nos puede preguntar es ¿a dónde fue la obra de arte? La segunda pregunta es, ¿el objeto es ahora una cosa distinta de lo que era? O sea que lo abandonó la obra de arte. ¿Qué pasa con ese objeto ahí? La desmaterialización, ahí entramos también con una increíble también autora que se llama Lucy Lippard, con el concepto de desmaterialización. En Argentina tenemos el caso de nuestro gran y querido el psicoanalista, el que trajo a Lacan aquí a la Argentina. Ay, perdón, otra laguna, perdón, ya es tarde y suelo estar más despierto a la mañana, les pido disculpas. Oscar Basota, ahí está. Oscar Basota, que introduce el término de desmaterialización que ocurre sobre todo en la época del happening, ¿sí? El happening se da a fines de la década del 50 con Alan Capro y todos estos artistas que trabajan a partir del advenimiento del encontrarse con otros y que empiezan a suceder cosas, el acontecimiento. Pero Oscar Mazota se apiola y se da cuenta que ahí están pasando cosas muy importantes y nombra este proceso como de desmaterialización. Bueno, Lucy Lippard va a aparecer con este texto 6 años de la obra de arte. Ay, perdón, ya está publicado por acá. Lucy Lippard, la desmaterialización, creo que es. Ahí está, 6 años, la desmaterialización del objeto artístico. Este libro, 1966 a 1972, también editado por ACAL en el año 2004. Es un no libro, no hay que pensar de leerlo esto como un libro, es algo más interesante, pero Lucy Lippard estuvo en la Argentina. Y el primero que publicó algo en relación a esto fue justamente nuestro querido Oscar Mazota. Así que hay algo del sur que aguanta el sur. Así que bueno, van viendo que vamos tratando de hacer vinculaciones entre, bueno, después tenemos otra referente muy importante argentina actual que es Andrea Yunta, que también recomiendo fuertemente, es como Ana María Walsh en el hemisferio norte. Andrea Yunta es una referente muy importante de los estudios culturales y artísticos contemporáneos. Pero bueno, Lucy Lippard hace un trabajo sobre la desmaterialización, que me parece que también es muy importante. De la forma a la idea, ida y vuelta, forma e idea, el evento como producto de un seguimiento en tiempo o espacio, esto, ¿no? El arte eventual, el arte que ocurre en un momento, el arte que es un evento, un acontecimiento, que es el happening, acontecimiento. No hay un arte materializado, es algo que ocurre entre participantes y desaparece, no se corporaliza en una escultura, en un objeto, en una pintura, en un grabado, en una fotografía. No tiene una corporeidad. Es algo que ocurre en un momento, ¿no? En un evento. La documentación como obra, muchas veces vamos a ver, no sé, lo que después va a venir como performance que nosotros conocemos. Bueno, todo lo que conocemos de las performances son pequeñas grabaciones, registros, básicamente de aquello que ocurrió en fotografía, en video, y que eso se constituye muchas veces como lo que se muestra en los museos, ¿no? La documentación entonces como registro de obra, podríamos llegar a decir. Del objeto al espectáculo, también la espectacularización de estos procesos, obviamente porque en la década del 60 se da el auge de los medios de comunicación de masa, esto es muy importante y va a definir muchas cosas que van a suceder de allí en adelante. Marshall McLuhan va a ser muy importante, etc. Los acontecimientos en ámbitos no artísticos, ¿sí? La
la documentación como obra, decíamos, ay, me estaba salteando eso. Del objeto al espectáculo, perdón, desmaterialización, conceptualismo, sí, obra conceptual, modelos localizados, estadounidense, europeo y latinoamericano, miradas desde el mainstream, miradas desde la periferia, formas de la desmaterialización. En Argentina, Mazota nos desmaterializa. La teoría de la información y las vinculaciones con los procesos de desmaterialización. Es muy importante esto porque Mazota nos habla de esto, ¿sí? Y sobre todo el grupo de 3 argentinos, Jacobi, Jorge Jacobi, ¿no? Raúl Escari, perdón, Roberto Jacobi, Raúl Escari y esto. Perdón, y Eduardo Costa, perdón, me estaba olvidando de Eduardo Costa. En el 66, hace pocos años, se cumplió los 50 años del manifiesto Un arte de los medios de comunicación. Este manifiesto que se escribió en el año 66, de vuelta a Argentina, en el año 1966, lo escribieron 3 jóvenes estudiantes de sociología que se estaban dedicando al arte en su part-time. Así que es interesante, porque la sociología de vuelta vemos cómo incide fuertemente en la aparición de, vamos a llamar así, eventos culturales, artísticos, fuertemente vinculados con un aquí y ahora en ese momento, ¿no? Así que también recomiendo leer el manifiesto de Un arte de los medios de comunicación vinculado a un happening que desarrollaron ellos, ¿no? De la mano de Oscar Mazota, que había sido justamente, fíjense cómo vamos uniendo cada uno de estos elementos, uno de sus docentes, ¿sí? Bueno, volviendo, perdón que, uy, cerré algo. Perdón que tarde un poquito en estas cosas, pero me parece que está bueno como para que se nos vaya armando como un mapa. Quizás si es mucho, me dicen, eh, pero es como para, sobre todo, quisiera que vaya explotando algunas cosas en nuestra apreciación. Eh, perdón, que volvemos, sin querer lo cerré. Mazota. La teoría de la información y las vinculaciones con los procesos de desmaterialización, direcciones alternativas desde la política y la filosofía del arte, la crítica de la institución arte desde Latinoamérica, manifestaciones del minimalismo, pop y happening en Argentina, el arte de sistemas del CAIC. Acá está Jorge Bluesberg, la figura de Jorge Bluesberg y el grupo de los 13, con el CAIC, el Centro de Arte y Comunicación del Ditela, aquí ya aparece el Ditela, y los grandes artistas del evento Tucumán Arde, sobre todo de la mano de Ana Longoni y Mariano Estman. Origen y relecturas, que me parece que es como el acontecimiento, ellos hablan, el acontecimiento multimedia más importante de fines de los 60, ¿no? 68. Prácticas y efectos de la deshabituación y del remontaje, como evitar la visita conmemorativa y la apelación inmediata al mito. Esta unidad la va a acompañar un conjunto de lecturas, acá está. Marchand Fils también es un clásico, ¿sí? Marchand Fils es un texto de 1974, así como, fíjense que es el mismo año del de Peter Burger, que comienza a plantear el principio collage y el arte objetual. Ahí dice principio collage, yo creo que es más, en ese momento ya era toda una locura eso, ¿no? Pero es más acertado quizás hablar del principio de montaje, ¿sí? Sobre todo, porque el collage es una forma de montaje. Pero el gran texto fundamental de Marchand Fils es El principio collage y el arte objetual, que es un capítulo del libro Del arte objetual al arte concepto, también por Acal, año 2012, la edición que yo tengo. El texto de Michael Fried, original del 67, pero una versión publicada por Machado Libros, originalmente la primera edición en el 98, pero la versión que yo tengo es de 2004, Arte y Objetualidad, que tiene que ver con justamente esto, ¿no? La dimensión de el arte
objetual o el arte minimal, sobre todo en el que está basado, como un arte escénico y los problemas que tiene desde la perspectiva de Michael Fried, ¿no? Luego, un texto hermosísimo de la socióloga Nathalie Heinig, que se llama La obra más allá del objeto, ¿no? Como esta especie de escaparnos de la objetualidad, que se encuentra en el paradigma del arte contemporáneo, estructuras de una revolución artística, editado por la editorial Casimiro, chilena, excelente editorial. El texto original es en francés de 2014 y esto editado en 2017, por lo tanto de vuelta, textos sumamente actuales. Eh, y luego tenemos un conjunto de dos textos de Luis Kamnitzer, retomamos a Luis Kamnitzer, ya con los términos, indefiniciones y diferencias, y el otro, arte conceptual y conceptualismo en Latinoamérica, perdón, en América Latina, que se encuentran en el texto Didáctica de la Liberación, Arte Conceptualista Latinoamericano, publicado por el CENDEAC, nuevamente, una editorial de la ciudad de Murcia, en el año 2008. Después tenemos otros dos textos, ya que estos son complementarios, que no son obligatorios, pero que recomiendo como para tener toda esta visión, que es el de Fernando Davis, Conceptualismo como categoría táctica, de la revista Ramona, que está vinculada, el director de la revista Ramona es Roberto Jacobi. Fíjense cómo todo gira, todo gira en estos autores, en el número 82 del año 2008, y este capítulo del mito Tucumán Arde, que se encuentra en Vanguardia y Revolución, Arte e Izquierdas en la Argentina, de los años 60-70, editado por Ana Longoni en el año 2004, editorial Ariel. Bien, hasta acá, esta tercera unidad. Vamos a la cuarta. Se está haciendo un poco largo esto. Yo, si les aburro, me dicen, che, Raúl, cortá, y corto. Pero quiero En como... absoluto, aclara muchísimo. ¿Aclara? Para tener claro el recorrido, sí, sí, sí. Aparte no quise interrumpir, pero muchos de estos temas tienen muchísima actualidad con aspectos que se identifican en las manifestaciones artísticas actuales, digamos. Al menos yo desde la música, por ejemplo, el concepto de montaje lo veo súper presente, ¿no? Que tenga la práctica de hacer música más que ver con un montaje de elementos en una DAW, por ejemplo, lo veo como más vigente que nunca. Totalmente, totalmente, Miguel. Yo creo que eso es muy importante. Yo no sé si vos producís, eh, viste, cuando uno incluso graba, sobre todo cuando uno graba, viste que hay toda una dimensión que no estaba pensado cuando uno hace un arreglo para una banda de tango, ¿viste? Cuando uno graba, el elemento sonoro es tan fuerte, y hoy lo vemos en la música urbana, que el concepto, no sé, un disco de Aristimuño tiene, o para hablar de otro, no sé, de Mantel, de Lucio Mantel, tiene toda una dimensión sonora que no tiene que ver con lo estrictamente musical, que es muy importante, que le dan, bueno, ni hablar de la música del trap, por ejemplo, que también esos componentes es muy, muy fuerte, ¿no? Así que coincido con vos en esa apreciación, es totalmente así. Hoy un poquito más temprano lo hablábamos con Carolina, toda esta dimensión que tiene que ver con la contemporaneidad, ¿no? Con lo que atraviesa el arte hoy en día. O no sé, la edición de fotográfica que uno puede hacer ya no en un laboratorio analógico, sino en la computadora en digital, o la edición de video, ¿no? Es todo un conjunto de elementos bueno, nada, hablan sobre una conformación tan híbrida de hoy en día en términos de producir arte que es, bueno, es notable, ¿no? Sí, con respecto a eso que vos decís de lo estrictamente musical, hasta nos lleva a plantearnos qué es lo estrictamente musical, porque de pronto hay manifestaciones musicales en donde las notas son simplemente utilizadas como dispositivos para que se desarrollen texturas, espacios o transformaciones sonoras, y lo estrictamente musical que tradicionalmente le llamamos pasa como a un segundo plano, por ejemplo, y te lleva a replantearte, bueno, entonces, ¿qué es lo estrictamente musical en el lenguaje de la música? Totalmente. No, esto de música pura, ¿no? Este concepto que lo vamos a ver como muy en el próximo capítulo, mira cómo se integra esto, con la
con la idea de la especificidad del medio en Clement Greenberg. Ahí se ve como muy patente, ¿no? Y todo este dominio de la pureza en el arte, que es un dominio muy complicado, la autonomía del arte, lo estrictamente disciplinar. Pensemos hoy en día qué es lo que tiene que ver con el arte multimedial, que es puro híbrido, pero es lo que decís vos. ¿Qué es lo que no es estrictamente musical? ¿O qué hoy en día, qué es lo estrictamente musical? Estas preguntas que nosotros nos permitimos hacer, bueno, reflejan un orden de cosas, un nuevo orden, si se quiere, que quizá sea demasiado corrido de lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿no? Sobre todo esto que denuncia Clement Greenberg, su discípulo, que fue Michael Fried, porque todo esto se concatena, pero que vamos a ver en los autores y las autoras como Rosalind Krauss o Hal Foster de la revista Octubre, empieza a colisionar, empieza a colisionar. Bueno, acá me está diciendo que nos quedan 10 minutos. Eh, pero voy a tratar de seguir un segundito con esto. Eh, entonces decimos, ya en este, perdón, no, no, acá. El cuarto, ¿no? O estamos al tercero, perdón. Ya, perdón que hablo, me dejo llevar por eso que hablo. Ahí, vamos al cuarto. Ahí está. No, ¿estamos bien? No. Sí, sí, en la cuarta unidad Ahí estábamos, está, para empezar. ahí está, perfecto. Cuarta unidad. Pero, che, vamos a sacar esto. Esto también, así ya no me confundo. Cuarta unidad, ahí va. Medios, pensemos el término medios. Medio estético y autonomía. Ut pictura poiesis, aquella emblema de, eh, del autor latino, ahí me sale Héctor, pero no es Héctor. Eh, por favor, perdón. Ut pictura poiesis. Perdón. Horacio, era otro nombre propio. Horacio, de Horacio, el autor latino, el pensador, poeta, sobre todo poeta, pensador y poeta latino. La especificidad del medio según Lessing, acá ya estamos hablando de los grandes teóricos del arte del siglo XVII, medio, formalismo y pureza, este concepto que habíamos estado hablando, los medios como extensión de los sentidos, ya esto es McLuhan, estamos siglo XX, exploraciones materiales versus objetuales, el enfoque de Michael Fried en relación a las obras minimalistas, los medios definidos por prácticas sociales o culturales, la condición posmedia según Guattari, aquí ya vamos a ver el concepto de posmedia de quién parte, en este caso parte de un texto específico de Guattari, la pérdida de la centralidad del medio estético, esto que estabas refiriéndote recién, Miguel, los nuevos medios masivos de comunicación y la convergencia técnica en las fases analógica y digital, pintura abstracta, lenguaje y medio, arte posmedia, el arte como medio de exploración de la idea de arte, dispositivos neomediales y producción artística. Estos conceptos vamos a verlos explorados en este conjunto de textos. El primero es el que corresponde a Félix Guattari. El texto original es de 1992. Miren, antes de Internet lo escribió Guattari. Es un capitulito del libro Marxismo, perdón, del libro. Perdón, perdón, vamos un poquito antes, yo porque me estaba enfrascando en lo de medio. Primero, el texto de Clement Greenberg en 1940 hace un nuevo Laoconte, publicado originalmente en el 40, dijimos, y esta es una versión del traductor Daniel Jerónimo Tobón Giraldo, de 1913. Luego, el nuevo Laoconte, en función del texto de Laoconte de Lessing, ¿sí? Del siglo XVII, es retomado en este caso por Greenberg. Luego, Marshall McLuhan, el texto 1964, el medio es el mensaje, que se encuentra en el libro Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, del 64, originalmente publicado en ese año, y en castellano por la editorial Paidós en el 97. Y un textito chiquito de Raymond Williams,
que es original del 77, traducido al castellano en 2000 por la editorial Península, que se denomina Del medio a la práctica social, ¿no? Es como para sentar las bases de pensar la obra de arte y la apropiación cultural de la obra de arte y los fenómenos que definen a la obra de arte, pero ahora expandido al campo de la cultura. Todo esto evidentemente se da en función de la transformación que va ocurriendo entre medios de comunicación y dispositivos culturales como lo contracultural, ¿no? Que se da fuertemente en la década del 80, sobre todo en Inglaterra, y que es exportado a distintos parajes, ¿no? Ya ahora, para concentrarnos en el campo del medio, decíamos, la condición postmedial, perdón, la condición postmedia, inaugurado por Félix Guattari en el texto Una refundación de las prácticas sociales, que se encuentra en el texto Plan sobre el planeta, capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares, editorial Traficantes de Sueño, 2004. Pero el texto original es del 92. Aquí trabajamos después, este es no obligatorio, el texto de W.J.T. Mitchell, que es uno de los, también así como Brea, tenemos en el campo de la lengua castellana, en el campo de la lengua inglesa, uno de los referentes más importantes de los estudios culturales es Mitchell. Mitchell, sobre el texto Ut Pictura Teoría, un juego de palabras con el lema de Horacio, Ut Pictura Poiesis, la pintura abstracta y el lenguaje. Vamos a ver cómo incluso en la pintura abstracta el lenguaje, no podemos escindirla del lenguaje. Estamos apresados por el lenguaje, desde una concepción lingüista, por supuesto, ¿no? Que se encuentra en su texto Teoría de la Imagen, ¿sí? Del año 94. Todos los estudios culturales, los estudios visuales parten más o menos de principios, mediados del 90, y este texto que es fundamental, que es el que toma José Luis Brea para su concepto de postmedia, que es de Rosalind Krauss. Ya a fines de los 90, el 99, Viaje por el Mar del Norte, el arte en la época de la condición postmedia. Fíjense, 99, ya Rosalind Krauss estaba como definiendo esto, ¿no? La condición postmedia, cómo nosotros producimos ya habiendo atravesado los medios y con los condicionamientos que nos generan los medios de comunicación de masas, ¿no? Obviamente hoy en día incluido Internet, por supuesto. Y hoy en día hay otro concepto que es el arte post-Internet, cómo se configura el arte post-Internet, ¿no? Bien, para terminar, ahora sí, con el texto de José Luis Brea del año 2002, breve y desordenado antiglosario o diccionario de tópicos sobre el arte electrónico, que se encuentra en la era posmedia. Es un artículo muy, muy gracioso, como si fuese una especie de glosario, él lo llama antiglosario, en término muy humorístico y sarcástico, sobre los géneros o subgéneros que podemos pensar de arte y tecnología, ¿no? Ya ahora más basado en nuestra carrera, la que estamos aquí, fíjense que ya estamos, para llegar al término de arte y tecnología contemporánea, tuvimos que pasar estas 4 unidades con estos elementos, pero me parece que como sentar las bases, no son las bases, un recorrido posible que nos permite pensar de forma teórica lo que vamos a abordar de aquí en adelante. Vamos a detener ahora porque nos quedan menos de 2 minutos y nos volvemos a conectar, así ya nos queda esta última media hora que creo que vamos a terminar, sí, porque nos queda la unidad 5, 6 y 7, y después vamos a ver los trabajos que vamos a pedir, así que ahora detenemos esto y nos volvemos a conectar. Muy bien, volvemos a compartir pantalla. Me parece que esta reunión que estamos teniendo tiene que ver con bueno, explicar el mapa de lo que vamos a estar trabajando como para tener una imagen, ¿no? de los recorridos que vamos a establecer. Me parece que es importante. Bueno, fíjense que después de todo esto que estuvimos viendo de los 4 primeros capítulos, vamos a tener la realización del primer trabajo práctico. Después vamos a hablar, ¿no? Como para cerrar esa etapa. No es que es sumativo, vamos a hacer las primeras unidades para el primer parcial y las segundas unidades para el segundo parcial, ¿sí?
Entonces, unidad número 5, quiero que vean esto, ¿no? Vamos a ver, en la unidad 5, instalaciones, que es como los entornos de la década del 70, ¿sí? Ya más tirados digamos, a una conciencia contemporánea. Y por otro lado, en los happenings de la década del 60, vamos a ver en la unidad 6 lo que corresponde a las performances, ¿sí? Esos van a ser como los dos grandes géneros híbridos que vamos a ver, ya plena contemporaneidad. Incluso hasta podemos pensar en performances digitales o instalaciones digitales, ¿por qué no? ¿Sí? La unidad, Perdón, sí, 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 cómo no. em, ¿instalación a qué manifestación de la década del 60 o con cuál tiene continuidad? Los Se me entornos, lo que cortó. se denominaba environments, entornos. Ajá, Alan ajá. Caprow tiene un libro, no lo pude conseguir nunca, aclaro. Espero en algún momento conseguirlo. Alan Caprow tiene un libro que se llama Happening Environment Book. Perdón, ahora no recuerdo cómo es que se llamaba. Happenings. Ahí está. Assemblage, Environments and Happenings. ¿Sí? Este libro, que es un libro, miren qué hermoso. Ojalá uno pudiera tener este libro. Miren lo que sale, $423. Usado, por supuesto, ¿no? Es un incunable, desde luego. Del año 66, fíjense, año 1966. Es un libro editado por la editorial H.N. Abrams. Yo tengo algo de eso, creo, o en digital. No este libro, de otra. Eh, bueno, un libro grande. Eh, pero que, fíjense cómo Caprow entiende esto, ¿no? Digo, concepto de montaje a partir, o el principio de montaje a partir de la técnica de assemblage, entornos y happenings, es decir, si lo actualizamos al día de hoy, nosotros hablamos de instalaciones y performances, ¿sí? Todo bajo una égida, ¿sí? Todo bajo una misma dimensión. Contribuye, por otro lado, Jacques Lebel, ¿sí? Gutai Biyotsi Kyokai, digamos, es decir, ya hay una internacionalización de estos conceptos. Es como, nada, es un libro que sería hermosísimo tener. Bueno, nada, soy un poco fetichista de estas cosas. Bienvenidos sea, aunque sea, si estuvieran digital, ¿no? Si estuvieran digital, ya está, me caso, ya está, no me importa nada. Pero es muy interesante porque nos permite ver como el origen de estos temas, ¿no? Digamos, estos artistas que estaban haciendo cosas que nadie le daba valor en ese momento y que estaban haciendo historia, ¿no? Bueno, eh, 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 en ese sentido, es el que queríamos decir entornos, ¿sí? Environments. Ese es el término original, ¿sí? Que lo vamos a ver en el texto de Marjan Fish. En el texto de Marjan Fish, cuando estamos viendo objetos, ¿sí? Es decir, este que viene acá, en la, en el número, en la unidad 3, este que está aquí, perdón, el principio collage y el arte objetual, bueno, aquí habla de los entornos, ¿sí? Así va a ser uno importante. Bueno, eh, actualizado, ¿no? Ya ahí empieza a hablarlo y vamos a verlo aquí con esta bibliografía. Ambiente y espacios lúdicos de Marjan Fish, también del mismo libro, ¿sí? Del arte objetual al arte de concepto. El texto de Claire Bishop es una gran crítica de arte, gran autora, ya va traído acá al siglo XXI, en su original en inglés 2006, pero editado en castellano por la revista Ramona, también El arte de la instalación y su herencia, un texto fundamental para actualizarlo de hoy en día, la importancia del espectador en la relación instalación y espectador. También un autor que para mí es fundamental hoy en día es Boris Groys, en su texto Política de la instalación, Volverse público, las transformaciones del arte en la ágora contemporánea, por la editorial Caja Negra 2014, original en inglés, perdón, sí,
él es alemán, pero desde el cual se toma este volumen Being Public, es en una edición de un texto, perdón, con una recopilación de textos de Boudreaux en inglés, y el texto de César Aira sobre el arte contemporáneo, de su libro homónimo sobre el arte contemporáneo, por Random House, escrito originalmente en 2013 y editado en 2016. Luego, la instalación expandida, esto es duro, ¿eh? Esto es duro, esto es lo más extenso que vamos a ver en todo este capítulo. En toda la bibliografía son textos muy largos, que están unidos uno con otro, pero presenta a Julian Reventich, su libro Estética de la instalación, que a mí me parece fundamental para pensar y trabajar el campo de la instalación. Su tesis doctoral es de 2003, fue publicado por Caja Negra en 2018. La primera parte se llama El medio y forma, la segunda parte se llama El arte y las artes, en alusión al capítulo de uno de los últimos textos que escribió Theodor Adorno, y luego Arte espacial y arte temporal, que es la complementación, ¿no? Y por último, tenemos el capítulo 6, perdón, por último no, capítulo 6, performances, experimentaciones con la vida, acciones colgadas de una pared, pintura de acción, esto porque remite justamente a, vamos a llamar así, el autor que hizo obra a partir del gesto, que es Jackson Pollock, todo en el campo de las artes visuales, por supuesto, pero podríamos tomar otros ejemplos. En Namjoon Pike, en el caso de la música, digamos, podríamos llegar a pensar, pero bueno, después lo vamos a ver. Encuentros del arte y la vida, de la obra cerrada a la obra abierta, lo procesual, definiciones del acontecimiento, el happening, materia, materiales y soportes, prácticas de expansión perceptiva, el espectador activado, el arte del cuerpo, tendencias estadounidenses, europeas y argentinas, dimensiones ideológicas y políticas, Fluxus, esto es muy importante, como arte de acción. El campo de Fluxus va a ser como uno de los centros más importantes para mí de las neovanguardias. Accionismo y patos, en este caso el accionismo vienés, los casos de Otto Mühl, Bruce y Nietzsche, a Oscar Mazota y los japanistas argentinos, el giro performativo, palabras que hacen cosas, con John Austin y sus investigaciones de la filosofía del lenguaje, cómo se origina la performatividad, ¿no? el trabajo sobre el acto performativo, características de los enunciados performativos, los rasgos distintivos y condicionamientos no lingüísticos, la cultura basada en el texto y la cultura basada en las acciones, teoría de los actos del habla de John Searle. ¿Cómo llegamos a Judith Butler? Llegamos a través de John Austin y de John Searle. Básicamente son esos los grandes aportes. Judith Butler y su aporte desde la filosofía de la cultura, los actos performativos y constitución del género, estudios teatrales, el mito como interpretación del ritual, aspectos significativos de la realización escénica, medialidad, materialidad, semioticidad y esteticidad. Todo esto lo vamos a ver de la mano de Erika Fischer-Lichte, y con eso vamos a cerrar la performatividad, así como vamos a tener estas dos autoras. Miren cómo pasamos, ¿no? De prácticamente el 100%, sí, el 100% de los autores varones, lo dimos vuelta al final, hicimos ahí como un pase de jugada de fútbol, a centrarlo tanto llamemos así, lo instalativo como lo performativo en las dos autoras, Julian Reventich y Erika Fischer-Lichte, ¿sí? En relación a cada uno de estos. Medialidad, materialidad, semioticidad y esteticidad. Luego, performance, de la mano también, en este caso, de... perdón. Ya me estoy olvidando, perdón. Pero, de Diana Taylor, perdón. Ahí vamos. Diana Taylor. Performance, performeros, acontecimiento y público, comportamientos del público, expectación e intervención, antecedentes religiosos y de entretenimiento,
los rasgos de comportamientos rituales y espectaculares, el problema de la materialidad, corporalidad, modos del performance, masoquista, gore, mínima, íntima y privada, multitudinarias y públicas, la performance como estilo, cuerpo, acciones y tecnologías, escenas híbridas, presencia física y presencia mediada, el artivismo, remezcla de artistas y activistas con intereses políticos. Fíjense el término ya de remezcla, ¿no? Remix, como empieza a gravitar aquí. Los casos que vamos a trabajar son el de Jesús Rodríguez en México, Hijos y GAC en Argentina, y en Guatemala, Regina Galindo. Fíjense cómo hemos pasado de toda el hemisferio norte a tratar de presentarnos ahora en el hemisferio sur. Bueno, nada, es parte del recorrido y parte también de la historia, ¿no? Entonces, para eso vamos a abordar los textos de Alan Caprow, el texto original, El legado de Jackson Pollock, de 1958. ¿Por qué es importante? Porque aparece por primera vez en la literatura el concepto de happening. Cómo recupera el gesto de Pollock y por qué es tan importante. Es casi un texto histórico. No importa más que eso, casi al final, aunque es un texto para mí muy lindo, pero bueno, más allá de eso, ¿por qué está puesto allí? Que se encuentra en la compilación de ensayos sobre happening, arte y vida, de Alpha Decay, del 15 al 2016, perdón, Alpha Decay 2016, o sea, también hace un par de años. En ese mismo volumen se encuentra Happenings en la escena neoyorquina, que es un texto clásico también del 61, donde ella sí tiene elaborado el concepto de happening. Y aquí unimos el texto de Robert Fleck de 2016, El accionismo vienés, que es un texto original del 96, que se encuentra en la revuelta de los álgenes salidos del limbo de la... Oh, esto está cortado. Bueno, no me acuerdo qué cosa. Bueno, después se los voy a pasar. Que es un texto que trabaja los accionistas vieneses, Newell, Nist y Bruce. Y en estos dos últimos capítulos van a ser los textos de Erika Fischer-Lichte, que también pertenecen a los libros, al libro Estética de lo performativo, así como en Estética de la instalación, tenemos Estética de lo performativo, da estas casualidades que da la vida. Fíjense, un año después del de Julian Reventich, que es el de Erika Fischer-Lichte, Fundamentos para una estética de lo performativo, aclaración de conceptos y liveness, es decir, es en vivo, que tiene una estructura muy similar con respecto al de Julian Reventich. Y cerramos con el libro Performance, ¿sí? Y los capítulos de ese libro que son cuáles son los antecedentes del arte de performance, los nuevos usos de la performance y artistas y activistas, que son más bien pequeños y breves estudios, artículos, perdón. Allí, luego de esto, vamos a tener la realización del segundo trabajo práctico y cerramos con un dossier especial que es Emergencia de Género, en el cual trabajamos el texto, perdón, de Judith Butler y Marie Luthier, Actos performativos y constitución del género, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista, del año original, acá no está puesto, mira, pero se da en el año 98, fines del siglo XX. El texto de Helen Hester, perdón, pero che, bueno, ahí está. El texto de Helen Hester, que es el xenofeminismo, en el libro Xenofeminismo, Tecnologías del Género y Políticas de Reproducción, de 2018. Luego el texto de Christian Ferrer, de 2010, Caja de Sorpresas, en función de la obra de Marta Minujín, ¿sí? La obra Minufón del 67. Después, Feminismos Artísticos en México, de Andrea Yunta, del año 2018, del libro Manifestos, Conferencias, Exposiciones y Activismos, perdón,
Esta es la continuación del artículo Feminismos Artísticos en México, que se encuentra en el libro Feminismo y Arte Latinoamericano, tercera edición, siglo XXI. También otro capítulo de ese mismo libro, que se llama Archivos, Performance y Resistencia. Y por último, el texto de Luciana Esteves, El discurso amoroso, que pertenece al libro Memorias de una entrega amorosa, publicado en el año 2017. Como pueden ver, tratamos de hacer, con esto terminamos, y aquí dejamos de compartir esto, un segundito. Con esto terminamos de exponer, digamos, este recorrido que vamos a hacer de textos. Ustedes van a tener, perdón, vamos a volver a compartir, perdón, dije que no iba a compartir, pero ahora vamos a compartir. En la TAM virtual les va a aparecer, ¿sí? Esto es muy importante, todas las semanas. Yo los voy a poner acá para que lo puedan tener, perdone, porque tendría que aparecer acá, lo voy a anotar para poder ponerlo, perdón, no lo pude poner todavía, en realidad me olvidé, una carpeta con todos los textos, para que ustedes ya lo tengan de principio, para que ustedes se puedan organizar con la lectura, si tienen tiempo, para que lo puedan ver. Carpeta con textos, perdón, tengo que incorporar esto. Bien, así que aquí falta esa carpeta con textos, además del plan de trabajo del programa, y semana a semana no solamente vamos a subir los textos, que creo que ya los tengan ustedes como para que lo tengan, sino también los audios de presentación de esto. A veces, y esta es la realidad, no van a tener tiempo de leerlos, pero por lo menos que tengan un audio con esos textos y con un abordaje, una presentación de esos textos, puntos de referencia, como ustedes quieran llamarlos, ¿sí? Que vamos a tener semana a semana. Si no llegan a leerlo, por lo menos escuchen no quiero decir que es un resumen, es una especie de acción de recuperación de elementos, ¿sí? Porque decir resumen me parece que es una falta de respeto con los autores, que son muy grandes, yo no estoy en condiciones de hacer un resumen, ni nadie está en condiciones de hacer un resumen con esas bestias que estamos aquí citando, sino nada, un acercamiento a esos textos, recuperar algunos elementos y socializarlos, básicamente eso. Así que de eso es lo que vamos a estar compartiendo semana a semana. ¿Y cuál es la idea? Perdón, dejo de compartir ahora sí. ¿Cuál es la idea de los trabajos prácticos? Bueno, trabajar con algunos de los elementos que hemos visto, estos elementos que son teóricos, pero que nos permiten a nosotros reformular nuestra práctica artística, y si ustedes lo pueden vincular con su misma práctica, buenísimo. Yo les voy a compartir después en su momento trabajos que han hecho hace el cuatrimestre anterior, que fue una prueba que hice, pero me parece que fue muy, muy buena para no tener que hacer algo teórico y sentarse a escribir, sino algo que produzcamos nosotros con lo que nosotros traemos aquí, ¿sí? Puede ser como con un carácter de ensayo, es decir, no les voy a pedir una forma sonata, ni una pintura épica al estilo neoclásico de David, no, nada que ver, sino con la contemporaneidad, con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes traigan y que quieran abordar. Si me dicen, no, es demasiado íntimo, yo no quiero eso, tirame eh, 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 las preguntas que lo quiero resolver en forma de texto, también lo pueden hacer, digo, me parece que es un espacio de exploración sensible que puede llegar a ser interesante. Bueno, a grandes rasgos eso, perdón por todo este tiempo que se me fue un poquito de mano, pero bueno, faltan 10 minutos para cerrar. Podemos compartir preguntas que ustedes quieran hacer, si algo no quedó claro, bueno, igual lo vamos a ir compartiendo a lo largo de estas semanas. Y ya tenemos como las primeras lecturas allí disponibles como para que puedan abordarlo, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen preguntas para hacer, cosas que quieran compartir, reflexiones, cosas que se hayan anotado. Che, a mí me parece que hay un texto que puede llegar a ser. Yo soy mucho de compartir los textos, las últimas cosas, todo esto está digitalizado, lo tienen ahí ustedes como para poder trabajar. Digo, me parece que lo más fructífero es esta cuestión más participativa. Che, mirá tal cosa, compartimos esto, me parece que eso lo que puede llegar a ser más interesante eh, en términos no de el docente que baja su conocimiento al llano, sino bueno, nada, que somos profesionales en lo que vamos haciendo. Esto es una carrera de complementación, por lo tanto ustedes ya tienen competencias en su campo y que yo también quiero
y deseo aprender cosas nuevas, porque si no me aburro. Nada, estemos para eso. ¿Sí? Y me tomo un mate. Excelente. Una consulta. Entonces las instancias de examen van a ser, o pueden llegar a ser, producciones artísticas, digamos, aplicando algunos de los conceptos trabajados en los textos. Tal cual, ¿Ok? tal cual. El concepto de montaje, por ejemplo, o el Exacto, concepto de performance, o el concepto de environment. exactamente, sí señor. Después vamos a ver, yo lo que quiero hacer es proponerles un trabajo como para que puedan desarrollar, y que puedan poner algo como de sí. Puede ser en distintos formatos, puede llegar a ser un conjunto de fotos, un conjunto de, de piezas gráficas, puede llegar a ser un video con contenido audiovisual, puede llegar a ser, no sé, un sonomontaje, ¿viste? Miguel, digo, algo en lo que usted pregunta. No me interesa la cosa fija, porque se les puede, o una página web que ustedes diseñen, que quieran llegar a mostrar. Digo, algo que les surja como producto, más allá de lo textual, que puede llegar a ser también. Pero bueno, ustedes me van a decir, porque será la primera vez que lo implementaremos acá en la virtual, eh, que puede llegar a ser más o menos interesante. Perdón, un segundito. Listo. Perdón, tengo. Mi compañera, esto le quiero decir porque es muy importante, mi compañera, eh, que estamos esperando un bebé para principios, una bebé para principios de octubre, así que va a ser un rush esto de locos, les digo para que estén al tanto. Tengo un nene de 3 años y una nena de 13, bueno, una adolescente ya de 13, así que me imagino que si ustedes tienen hijos o animales, que también tengo un gatito que se llama Rodolfo, bueno, vamos a estar con estas cosas. Por eso es difícil, pero por lo menos que nos encontremos cada tanto, una vez al mes, si se quieren, aunque sea un cortito, tiempo cortito, como para, bueno, conocernos, intercambiar, que me parece que por lo menos es un poco más vivo esto que solamente la cosa textual, ¿no? Y tener que responder cosas, bueno, que pueda haber un intercambio un poco más sensible, ya que ahora nos habituamos un poco de estas herramientas, ¿no? No sé, es una idea. No, no es obligatorio esto tampoco, pero me parece que puede llegar a ser interesante si es que nos lo permiten las posibilidades. Desde el año pasado yo empecé a notar que hay varios profes que empezaron a hacer encuentros sincrónicos, ya sea para las instancias de devoluciones o para socializar algunos aspectos sobre los textos, sobre el material. A mí me parece súper enriquecedor, me parece que es una instancia que el intercambio te permite también tener un enfoque diferente sobre los textos, o empaparlos de las miradas del profe o de los compañeros que están cursando el espacio. A mí me parece que está bueno que haya una regularidad de contacto un poco más personal, por así decirlo. Tal cual, Eh, para mí está bueno, es algo que aporta muchísimo porque a veces está bien, la modalidad es un poco esa, lidiar con los textos, están los foros, pero el medio escrito tiene unas dinámicas que la interacción sincrónica la expande muchísimo. Así totalmente. que para mí está bueno. Si se pueden armar los encuentros, yo voy a participar. Bueno, buenísimo. La idea es esto, ¿no? Bueno, armar los encuentros, los que pueden participan, los que no pueden, bueno, no van a poder, no, no va a ser obligatorio. Sí, estas dos instancias que van a ser los parciales, por supuesto que van a ser obligatorios. Pero, eh, pero la idea es esto, exactamente, expandir esta experiencia pedagógica, para que sea un poco más rica y gratificante, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, voy a detener, si les parece, la grabación. Nos vemos la próxima. Ahora nos quedamos charlando un segundito nosotros.